En el momento en que vi a Esteban sonriendo junto a los agentes de inmigración en la puerta de mi casa, entendí que el mundo se había detenido. No desvió la mirada, al contrario. Me observaba directamente, como probando si yo me quebraría. Uno de los agentes habló con frialdad, casi con orgullo. Según la nueva directiva del presidente Trump, Executive Order 1459, tenemos derecho a usar Expedited Removal. Usted no tiene derecho a un juicio. Todo será rápido. Sentí que la tierra desaparecía bajo mis pies. Significaba que me arrancarían de esta vida sin siquiera escucharme. Minutos antes, todavía pensaba en los regalos de Navidad, en los 3,000 que guardaba bajo el colchón desde hacía un año. Trabajaba 18 horas al día, de día en un almacén, de noche limpiando oficinas y los fines de semana cuidaba niños. Ese dinero debía convertirse en alegría para mis padres en El Salvador, para mis sobrinos, incluso para el mismo Esteban, que llevaba meses soñando con una chaqueta de cuero. Yo quería que, por una vez, mi familia tuviera una Navidad inolvidable. Cuando derribaron la puerta a las 7 de la mañana, ni siquiera tuve tiempo de ponerme zapatos. Me sacaron en pijama y pantuflas. El frío de diciembre mordía mis pies. Los vecinos miraban desde las ventanas, pero nadie se atrevía a intervenir. Un agente me sujetaba del brazo, otro escribía en una tableta. «Tu hermano nos informó que planeabas escapar a Canadá», dijo uno con una sonrisa torcida. «Debemos agradecer a los Patriotic Citizens que ayudan a proteger al país de la invasión nacional». Supe de inmediato que todo había sido planeado por Esteban. Él sabía del dinero, me había visto contarlo la noche anterior, cuando yo creí que dormía. Grité, «Esteban, ¿por qué?». Pero ni siquiera volteó. En cambio, extendió la mano y el agente puso un sobre en su palma. Vi cómo lo guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Dinero por mi vida. Dinero por mi libertad. Sabía que existía un programa de recompensas para ciudadanos colaboradores, pero jamás imaginé que mi propia sangre lo usaría contra mí. Me empujaron dentro de la camioneta blanca de ICE. El aire olía a gasolina y desinfectante. Intentaba respirar con calma, pero en mi mente retumbaba lo mismo. Deportación acelerada, sin jueces ni defensores. Una semana antes había escuchado en las noticias hablar de la Laken-Riley Act, la nueva ley que obligaba a detener incluso a personas acusadas de pequeños robos o peleas, sin derecho a salir bajo fianza. Ahora todo eso era mi realidad. Miraba por la ventana cuando me alejaban de mi hogar y vi a Esteban entrar de nuevo en el apartamento, donde quedaban mis ahorros. Él había ganado. Pero en su mirada no había culpa, solo cálculo frío. Comprendí que su traición no era un arrebato. Era una decisión consciente, meditada, con cada detalle pensado. Mientras avanzábamos por la avenida, alcancé a ver un vehículo blindado de la Guardia Nacional. Patrullaban las calles junto a ICE como si se tratara de una guerra. En la radio de la camioneta sonaban noticias. En el marco del estado de emergencia nacional, el presidente ha reforzado la cooperación entre militares y agencias migratorias. En Chicago y Los Ángeles se realizan redadas masivas. La economía sufre, pero la administración insiste en que es necesario para proteger al país. La voz del presentador era plana, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Cerré los ojos y pensé en mis padres. Ellos confiaban en que Esteban y yo estábamos juntos, cuidándonos. Nadie en mi familia podía imaginar que él me vendería por unos cuantos miles de dólares. Pero en ese instante me ardía otra certeza. El dinero bajo el colchón no era lo único que yo tenía. Tenía un plan B que Esteban jamás conocería, y su traición acababa de ponerlo en marcha. Cuando cerraron la puerta metálica detrás de mí, el sonido retumbó como si estuviera entrando en una tumba. El frío del lugar se colaba en mis huesos, y el olor a sudor, cloro y desesperanza me golpeó de inmediato. Había 30 mujeres amontonadas en un espacio que apenas servía para 20. Algunas lloraban en silencio, otras rezaban, otras simplemente miraban al vacío, con una resignación que me helaba más que el propio invierno
que se sentía en las paredes. Me asignaron un catre de metal sin colchón y una manta delgada que parecía de papel. Y al sentarme, sentí que toda la realidad me caía encima de golpe. La expedited removal significaba que no tendría audiencia, que en cualquier momento podrían venir a llamarme y desaparecer, como ya había pasado con 2 mujeres que se habían ido en la madrugada sin despedirse, deportadas sin aviso. Una hondureña llamada Miriam me susurró: «No confíes en nadie, aquí todo pasa rápido. Con la Laken-Riley Act ya no necesitan pruebas grandes, solo sospechas. Dicen que robaste algo y ya, te quedas meses aquí». Su voz temblaba. No sabía si de frío o de miedo, y yo pensé en cómo las leyes que escuchaba por televisión ahora tenían rostro, cuerpos cansados y ojos rojos de tanto llorar. Me acordé de Esteban, de cómo se quedó con mi apartamento y mi dinero, y lo odié más cuando recordé que él no solo me había traicionado, sino que lo había hecho justo en el momento político más cruel, cuando Trump hablaba en todos los noticieros de invasión nacional, cuando los agentes se sentían héroes cazando mujeres como yo, cuando hasta los vecinos tenían miedo de abrir la puerta porque si defendían a alguien, podían terminar en una lista. La primera noche fue interminable. Los gritos de una salvadoreña que pedía noticias de sus hijos, los sollozos de una mexicana que repetía que solo había ido al supermercado y que un guardia la acusó de robar pan, suficientes para que la detuvieran gracias a esa ley maldita, y el murmullo de una guardia que nos dijo en inglés que no esperáramos audiencias rápidas porque el sistema estaba saturado con miles de casos de deportación acelerada. Yo me tapé con la manta inútil y me prometí que no iba a rendirme, que por mucho que Esteban creyera que había ganado, no conocía mis cartas ocultas, ni los documentos que había dejado con Roxana, ni el apoyo silencioso de mi jefe Michael, ni el instinto de sobrevivir que ahora ardía más fuerte que nunca. Al amanecer nos dieron una bandeja con pan duro y un café aguado que sabía a cenizas, y mientras comía con las manos heladas, pensé en mi madre en El Salvador preparando atol caliente, en mi padre arreglando la radio de la casa, en las navidades que había soñado darles con esos 3,000 que ahora estaban en manos de mi hermano. Cerré los ojos y sentí que si me dejaba arrastrar por el odio, me rompería. Pero si lo convertía en fuerza, podría resistir, aunque las paredes grises y los barrotes quisieran convencerme de lo contrario. Ese segundo día, llegó una oficial con un acento marcado. Nos llamó por números, no por nombres, y nos advirtió que con las nuevas políticas ya no éramos personas, éramos casos pendientes, estadísticas de deportación, y que quien intentara rebelarse sería aislada. Las mujeres bajaron la cabeza, yo también, pero por dentro me juré que no me quebrarían, que aunque mi hermano hubiera vendido mi libertad por un sobre, mi historia todavía no estaba escrita y que ese mismo dolor sería la llave de mi futuro. Al octavo día en el centro de detención, cuando ya había perdido la noción del tiempo y el frío constante había adormecido mis pensamientos, una guardia gritó mi número con voz áspera y me señaló hacia el teléfono colgado en la pared. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el auricular. Y cuando escuché la voz de Roxana, mi mejor amiga y compañera de trabajo en la empresa de limpieza, las lágrimas me brotaron sin permiso. «Marisela, soy yo. No digas nada. Escucha», dijo apresurada, como si temiera que nos cortaran en cualquier momento. Le conté entre sollozos que Esteban me había entregado, que ahora vivía en mi apartamento como si fuera suyo y que se gastaba mis ahorros. Pero Roxana no se sorprendió. Me dijo que todo el edificio lo sabía, que amenazaba a los vecinos con llamar a inmigración si alguien lo enfrentaba, y que se paseaba con ropa nueva mientras yo dormía en un catre de metal. El aire se me fue de los pulmones. No era suficiente con su traición. Ahora usaba mi sombra para dominar a otros, y eso me llenó de rabia y vergüenza al mismo tiempo. Pero entonces, Roxana pronunció las palabras que cambiaron mi destino. ¿Recuerdas los papeles que me diste hace 2 meses? Los tengo conmigo, intactos, y tu jefe Michael
Me pidió que te dijera que no firmes nada, que no aceptes deportación voluntaria, porque él está dispuesto a testificar por ti. Sentí que el corazón me saltaba en el pecho. Recordé ese sobre que el abogado Arturo Mendoza me había entregado sellado, con instrucciones de no abrirlo hasta que llegara el momento. Y el momento era este, porque yo ya había previsto que Esteban podía darme la espalda y ahora mi previsión se transformaba en la única esperanza. Roxana me aseguró que Michael estaba furioso, que había preparado pruebas de que yo había denunciado un caso de acoso en la empresa meses atrás, y que eso podía abrirme la puerta a una visa U, la cual protegía a víctimas y testigos de delitos graves. De pronto, en medio de las paredes grises, apareció una rendija de luz, algo más fuerte que las amenazas de Trump en televisión, más sólido que el miedo que la Guardia Nacional sembraba con sus redadas en las calles. Cuando colgué, me quedé inmóvil, con la mano aún apoyada en el teléfono, mientras las demás mujeres me miraban como si hubiera regresado de otro mundo. No les conté nada. Solo sonreí por primera vez en días, porque sabía que Esteban no tenía idea de que yo había guardado mis verdaderas cartas lejos de su alcance, que su codicia lo había cegado tanto que no supo que yo también podía jugar. Esa noche, al acostarme en el catre helado, escuchando los sollozos de mis compañeras y los pasos de los guardias en el pasillo, me prometí que no me dejaría quebrar, que usaría cada recuerdo de mi familia, cada lágrima derramada, cada detalle de esta traición, como combustible para luchar, y que aunque el sistema quisiera reducirme a un número en una lista de deportación acelerada, yo todavía era Marisela González, hija de Rosa y Mateo, hermana traicionada, pero también mujer con una verdad guardada en un sobre que podría cambiarlo todo. La tarde en que escuché mi nombre en voz de una guardia distinta, más seca que las demás, sentí que el corazón se me encogía. Pensé que había llegado la orden final de deportación bajo ese expedited removal que todos temíamos, pero cuando me condujeron a la sala de visitas y vi al otro lado del vidrio a un hombre de mediana edad con un maletín negro y un gesto decidido, supe que era Arturo Mendoza, el abogado que Roxana había contactado, el mismo cuyo nombre estaba en la tarjeta guardada dentro del sobre sellado. Sus ojos transmitían calma, pero su voz tenía la firmeza de alguien que sabía lo que estaba en juego. Marisela, soy tu abogado, y vengo con pruebas de que tu caso no es tan sencillo como quieren hacerlo parecer. Abrió el maletín y sacó un sobre amarillo con mi nombre escrito a mano. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo que había confiado a Roxana. Intacto, con el sello roto ya por sus manos expertas, y al desplegar los documentos me explicó que se trataba de una respuesta oficial de USCIS, fechada semanas atrás, en la que se confirmaba la recepción de mi solicitud de DACA y un estado preliminar favorable, algo que me protegía de ser expulsada sin revisión, porque aunque la administración de Trump intentaba desmantelar cada resquicio, la ley aún reconocía que yo tenía un proceso pendiente. Me temblaron las manos cuando lo escuché decirlo, porque durante meses había creído que esa solicitud se había perdido en el sistema, que era otra ilusión frustrada como tantas. Pero allí estaba, con su sello, con su número de caso, con la posibilidad de frenar la maquinaria fría de deportación acelerada. Arturo sonrió apenas, un gesto breve, pero en un lugar como ese valía más que cualquier regalo, y me advirtió que no sería fácil, que el gobierno pelearía con fuerza, que alegarían que la Orden Ejecutiva 1400-159 tenía prioridad, pero que había huecos, que podíamos ganar tiempo y que cada día ganado jugaba a mi favor. Luego me habló de Michael Hughes, mi jefe, quien había entregado una declaración jurada sobre el caso de acoso que yo había presenciado en la empresa, confirmando que no solo lo reporté, sino que además cooperé con él en la investigación interna. Y eso me convertía en testigo clave para una posible visa U, un camino largo y lleno de obstáculos, pero real. Escuché esas palabras y sentí que dentro de mí algo se recomponía.
como si los pedazos rotos de mi vida empezaran a encajar de nuevo. Y por primera vez desde la traición de Esteban, pensé que quizá mi destino no estaba escrito por completo. Cuando la guardia anunció que el tiempo se acababa, Arturo me miró con una seriedad profunda y me dijo: «No firmes nada, no aceptes ninguna salida voluntaria. Lo que intentan es quebrarte para que renuncies a tus derechos, pero tú tienes más de lo que ellos imaginan. Tienes un caso, tienes apoyo y, sobre todo, tienes dignidad». Me levanté despacio, aún con el temblor en el cuerpo, y mientras regresaba a la celda con los documentos fotocopiados en mis manos, las demás mujeres me miraban con curiosidad, como si llevara escondida una chispa de fuego en medio de tanta oscuridad. Me acosté esa noche en el catre helado con los papeles apretados contra el pecho, respirando profundo, y me dije a mí misma que aunque mi hermano me hubiera vendido por 3,000, no había calculado que su traición sería la puerta a mi salvación. Al día siguiente, cuando una guardia me llamó de nuevo para visita, mi corazón latió con fuerza porque pensé que sería Arturo con más noticias, o quizá Roxana trayendo algún mensaje de aliento. Pero cuando crucé la puerta y vi del otro lado del vidrio a Esteban, vestido con ropa nueva, con un reloj brillante en su muñeca y esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería convencer a alguien, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era la primera vez que lo veía desde la mañana de mi arresto, y mi cuerpo reaccionó con una mezcla de rabia y dolor, porque aunque lo odiaba, seguía siendo mi hermano. Me senté despacio frente al vidrio, respirando hondo para no gritar, y lo escuché decir con voz melosa: «Hermanita, ¿cómo estás? Te ves diferente, cansada, pero yo estoy aquí para ayudarte, porque la familia es lo más importante». Tuve que contener una risa amarga, porque sus palabras eran un insulto después de haber llamado a inmigración y vendido mi libertad por unos billetes. Lo observé con detenimiento, su chaqueta nueva, sus zapatos caros, detalles que solo confirmaban que había gastado mi sacrificio como si fuera premio de lotería. Se inclinó hacia el vidrio y sacó un sobre doblado de su chaqueta. Lo mostró con cuidado, como si llevara un tesoro, y dijo: «Necesito que firmes unos papeles. Es solo para que el apartamento siga estando a tu nombre mientras tú estás aquí, y también una autorización para que yo pueda usar tu cuenta, enviar dinero a mamá y papá. Todo por el bien de la familia». Mis manos se crisparon sobre la mesa. Lo miré fijamente y le respondí con voz baja pero firme: «¿De verdad crees que voy a firmar algo después de lo que hiciste?». Su sonrisa se tensó, se convirtió en una mueca casi desesperada. Intentó negar: «Fue un malentendido. Yo no te denuncié, solo confirmaron mi nombre y me ofrecieron dinero. Tuve miedo de decir que no». Pero en sus ojos no había arrepentimiento, solo miedo a que yo hablara con nuestra familia en El Salvador, miedo a que se supiera la verdad. Entonces cambió de tono, bajó la voz y murmuró: «Si no firmas, perderás todo, y cuando regreses a Guatemala, ya no tendrás nada, ni siquiera la protección de nuestra gente, porque la familia no traiciona a la familia». Lo miré con calma, repitiendo sus palabras: «La familia no traiciona a la familia». Y sin embargo, aquí estamos. Vi cómo su rostro palidecía, cómo sus manos temblaban al golpear el vidrio, y escuché su amenaza directa: «Si hablas, si les cuentas algo a mamá y papá, te juro que cuando te deporten me encargaré de que te arrepientas. Tengo amigos allá que pueden hacerte la vida imposible». La amenaza debía asustarme, pero en lugar de miedo, sentí un extraño alivio, porque entendí que su fuerza no era real, era solo el eco de mi silencio, y que si yo me atrevía a enfrentarlo, él sería el que quedara desnudo ante todos. Me levanté justo cuando la guardia anunció que el tiempo había terminado. Lo miré por última vez y le dije con una calma que me sorprendió: «Ese dinero bajo el colchón era solo una parte, Esteban. Lo dejé allí porque empezaba a sospechar de ti, pero lo que tengo de verdad está en un lugar donde nunca lo encontrarás». Mentí, pero la expresión en su rostro, esa mezcla de sorpresa y frustración,
Valió cada palabra. Regresé a mi celda con la certeza de que ya no era solo víctima de su codicia, sino sobreviviente de su manipulación, y que mientras él creía haberme destruido, yo había recuperado la única arma que necesitaba, mi voz. La tercera semana en el centro de detención comenzó con un ruido distinto en los pasillos. Las rejas se abrían y cerraban con mayor rapidez. Los guardias iban de un lado a otro cargando carpetas, y todas sabíamos lo que eso significaba. Audiencias masivas, decenas de mujeres llamadas una por una, sin más defensa que un intérprete cansado y un juez que apenas levantaba la vista de los papeles. Cuando pronunciaron mi número, el corazón se me aceleró. Pero en lugar de la sala fría, me llevaron a la zona de visitas, y allí estaba Arturo Mendoza, con su maletín y la mirada firme, esperándome como si supiera exactamente que yo estaba a punto de quebrarme. Marisela, escucha con atención, dijo apenas nos sentamos. Tu audiencia está programada en 3 días. Será rápida, no más de 15 minutos, porque la administración presiona a los jueces con cuotas de deportación. Pero tenemos argumentos, y si los usamos bien, podemos ganar tiempo. Y a veces el tiempo es lo único que necesitamos para abrir otras puertas. Saqué una respiración temblorosa y asentí, porque sabía que en ese sistema, donde la expedited removal se había convertido en la norma, cualquier día extra podía ser la diferencia entre la deportación inmediata y la esperanza de quedarme. Arturo desplegó documentos sobre la mesa, copias de mi solicitud de DACA, recibos de remesas enviadas a mi familia, declaraciones de impuestos con números prestados, pero constantes durante más de 10 años. Me explicó que todo eso probaba presencia continua y buen carácter moral, requisitos básicos para una cancelación de deportación. Aunque también me advirtió que el juez podía desestimarlo todo en segundos si seguía la línea dura que la administración de Trump había impuesto con la Orden Ejecutiva 1459 y la Laken-Riley Act. Mientras hablaba, recordé las palabras de Esteban el día anterior, su amenaza de destruirme incluso después de mi deportación, y sentí un escalofrío. Pero Arturo, como si pudiera leerme la mente, agregó: el mayor problema es que la denuncia vino de alguien cercano a ti, y eso debilita el argumento del sufrimiento excepcional. Pero podemos voltear la situación, demostrar que esa traición es parte de un patrón de abuso emocional y económico, y que regresar a Guatemala en esas condiciones equivaldría a lanzarte de nuevo a la violencia familiar. Me quedé mirándolo en silencio, procesando sus palabras, mientras en la radio que sonaba en la sala se escuchaba un fragmento de noticias. La Guardia Nacional y ICE continúan redadas coordinadas en Houston y Dallas, en cumplimiento de la Operación Aurora. El eco de esas frases me recordó que no era un caso aislado, que mi historia era parte de una máquina gigantesca diseñada para infundir miedo, y que si quería sobrevivir, tenía que usar cada grieta del sistema. Arturo me entregó un bolígrafo y me pidió que firmara una declaración jurada relatando mi experiencia, desde los años de sacrificio trabajando doble turno hasta la traición de Esteban. Mientras escribía, mis manos temblaban, pero también sentía una fuerza nueva, como si cada palabra fuera un arma contra la injusticia que intentaba borrarme. Cuando terminé, él recogió los papeles con cuidado, me miró directamente a los ojos y dijo: prepárate, Marisela, porque el juez no será amable, pero tu voz, esa que tu hermano quiso apagar, puede ser lo que incline la balanza. Al regresar a mi celda con el eco de esas palabras, me di cuenta de que, por primera vez desde mi arresto, no me sentía completamente sola, que aunque las paredes grises y las voces de las guardias quisieran reducirme a un número, aún tenía un nombre, una historia y un abogado dispuesto a pelear conmigo, y que la batalla apenas comenzaba. El día de la audiencia amaneció con un silencio extraño en el centro de detención. Las guardias parecían más tensas de lo habitual. Los pasillos olían a café barato y desinfectante, y cada mujer que era llamada regresaba con los ojos enrojecidos, algunas llorando,
otras enmudecidas como si hubieran dejado algo de su alma frente al juez. Cuando finalmente mencionaron mi número, sentí que mis piernas se volvían de plomo, pero caminé erguida, recordando cada palabra de Arturo Mendoza, recordando también que mi hermano había apostado a mi silencio y que mi única manera de resistir era hablar con firmeza. La sala era pequeña, sin ventanas, con un juez de cabello blanco y gafas de montura metálica que hojeaba expedientes sin levantar la vista. A su lado, un abogado del gobierno enumeraba casos uno tras otro, como si fueran simples números en una lista interminable. Cuando pronunció mi nombre completo y mi país de origen, sentí que la sala se congelaba, porque esas palabras me despojaban de todo lo que había construido en 20 años, reduciéndome a una etiqueta. Marisela González, presente y legal en los Estados Unidos. Arturo se levantó de inmediato, con la voz firme, y presentó mis pruebas. Presencia continua por más de una década, remesas enviadas fielmente, declaraciones de impuestos, testimonio de mi jefe Michael Hughes, y sobre todo, el recibo oficial de mi solicitud de DACA, aún en proceso. El juez alzó la vista por primera vez y lo interrumpió. Abogado Mendoza, ¿está usted argumentando que la señora González merece cancelación de deportación bajo la sección 240A de la ley? A. Arturo asintió con seguridad, y entonces el abogado del gobierno lanzó la bomba que todos temíamos. Su señoría, este caso se inició gracias a una denuncia específica de un familiar directo, el hermano de la señora González, quien proporcionó información detallada sobre su entrada, residencia y actividades económicas, incluyendo giros de dinero que superan los 100.000 en 20 años. La sala pareció encogerse. Sentí que me faltaba el aire, porque escuchar de manera oficial que Esteban había entregado no solo mi nombre, sino también la evidencia de mis propios sacrificios, era como recibir una segunda puñalada. El juez me miró con expresión difícil de leer y preguntó: «Señora González, ¿es cierto que fue su hermano quien proporcionó esta información?» Tragué saliva y respondí con voz temblorosa pero clara: «Sí, su señoría, fue él, porque me negué a entregarle todos mis ahorros. Me pidió dinero para una operación que nunca existió y cuando descubrí la mentira, decidió destruirme». Un murmullo recorrió la sala. El juez se ajustó las gafas y dijo: «El hecho de que la denuncia provenga de un familiar cercano complica su argumento de sufrimiento excepcional, pero tomaremos nota de la declaración». Arturo intervino con rapidez. «Con todo respeto, su señoría, lo que demuestra es un patrón de abuso y manipulación que pone en riesgo a mi clienta, tanto aquí como en su país de origen. Y esa es precisamente la razón por la que solicitamos protección bajo las leyes vigentes». El juez no respondió de inmediato, anotó algo en su expediente y anunció que la decisión se pospondría, que el caso quedaba bajo revisión, y ordenó que yo regresara al centro de detención. Apenas escuché esas palabras, sentí un hilo de esperanza, porque no era la deportación inmediata que temía, era tiempo, y Arturo me había dicho que en este sistema, cada día ganado era una victoria. Al salir de la sala con las manos esposadas y el corazón aún golpeando contra mi pecho, me repetí una y otra vez que Esteban podía haberme vendido, pero que mi voz, mi verdad y el pequeño respiro que había conseguido eran más fuertes que cualquier sobre con dinero. 2 días después de la audiencia, cuando aún tenía la garganta seca por las palabras del juez y el eco de la denuncia de Esteban resonaba en mi mente como un martillo constante, escuché mi número en voz de una guardia distinta, esta vez menos áspera, casi indiferente, y supe que alguien había venido a verme. Mis manos sudaban, mis rodillas temblaban, y cuando crucé la puerta y vi a Roxana al otro lado del vidrio, con su cabello recogido y los ojos enrojecidos, sentí que todo el peso que llevaba sobre los hombros se hacía un poco más liviano, porque ella era mi ancla con el mundo exterior, la única que no me había abandonado. Apenas levantó el auricular, me habló rápido, sin rodeos.
Marisela, no confíes en nada de lo que diga Esteban. Anda diciendo en el edificio que tú le firmaste un poder, que ahora él tiene todos tus papeles y que en cualquier momento puede decidir sobre tu apartamento y tu cuenta. Pero yo sé que es mentira, porque esos documentos nunca existieron. Es solo una estrategia para asustar a los demás y hacerlos creer que tiene control absoluto sobre ti. Sentí que me ardía la piel de la rabia, porque no le bastaba con haberme vendido a inmigración. Ahora también jugaba con mi identidad como si fuera mercancía. Pero a la vez, me dio fuerzas escuchar de boca de Roxana que no todos le creían, que su poder era solo fachada. Ella bajó la voz y añadió: Michael me pidió que te dijera que el sobre original con tus papeles está seguro conmigo, que nadie lo ha tocado, y que además ha hablado con Arturo para presentar una nueva moción, usando las declaraciones de otros compañeros de trabajo que confirman que siempre cumpliste, que nunca llegaste tarde en 15 años, que trabajaste horas extras sin protestar. Todo eso puede servir para reforzar tu carácter moral frente al juez. Me quedé mirándola a través del vidrio, con lágrimas contenidas, porque cada palabra era como un ladrillo nuevo en la muralla que intentábamos levantar contra la tormenta. Roxana respiró hondo y me contó un detalle que me heló la sangre. Alguien del vecindario escuchó a Esteban presumir de un sobre con dinero que recibió de los agentes de inmigración. Decía que era su recompensa por colaborar, pero también dijo que no fue la única vez, que todavía podía ganar más si daba información extra. Sentí un nudo en el estómago. Comprendí que mi hermano no solo me había traicionado una vez, sino que pensaba seguir haciéndolo, vendiendo cualquier pedazo de mi vida que pudiera convertir en dólares. En ese instante ya no me quedaba duda de que su ambición no tenía límite, y que si quería sobrevivir, tenía que anticiparme a cada uno de sus movimientos. La guardia nos interrumpió golpeando el vidrio. El tiempo se agotaba, y Roxana me miró directo a los ojos. No te rindas, Marisela. Yo estoy afuera cuidando de tus cosas. Michael y Arturo están contigo. Y lo más importante, ya todos saben lo que hizo Esteban. Tarde o temprano su mentira se va a derrumbar. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, pero dentro de mí una chispa se encendió, porque entendí que mientras él acumulaba enemigos con su codicia, yo acumulaba aliados con mi verdad, y que aunque la celda helada intentara borrarme, todavía tenía voz, historia y un círculo de lealtades que él jamás podría comprar. La noche después de la visita de Roxana fue una de las más largas de mi vida. El frío parecía más cruel, los sollozos de las mujeres más desgarradores, y cada ruido en el pasillo me hacía pensar que era el momento en que vendrían por mí. Al amanecer, mientras tomábamos ese café aguado que parecía agua sucia, una salvadoreña llamada Teresa se me acercó con la voz baja y los ojos muy abiertos. Dicen que esta semana vendrán a sacar a varias, que las van a transferir a otro estado bajo la operación Aurora, y que las que se van casi nunca regresan. Sentí que la respiración se me cortaba, porque sabía lo que eso significaba. Desapariciones rápidas, deportaciones express, sin aviso ni despedida. Pasé todo el día con el corazón en un puño, observando a las guardias que hablaban entre ellas en inglés, riéndose como si fuéramos invisibles, y cada vez que una de nosotras era llamada por su número, todas conteníamos la respiración. 2 mexicanas no volvieron esa tarde. Dejaron sus mantas dobladas en los catres y nadie se atrevió a preguntar a dónde las habían llevado. Pero el silencio en la celda era prueba suficiente de que ya no estaban en Texas. Recordé las palabras de Arturo sobre la presión de la administración, las cuotas de deportación y el tono frío del juez diciendo que mi caso quedaba bajo revisión. Comprendí que mi tiempo era frágil, que podían arrancármelo de un momento a otro y que si no resistía mentalmente, me quebraría antes de pelear. Pensé en Esteban, en cómo seguramente se paseaba tranquilo con mi dinero, y la rabia me dio fuerza, porque aunque él creyera que ya había terminado conmigo,
Yo sabía que aún no había visto mi última jugada. Esa misma tarde, una guardia me llamó aparte y me entregó una hoja en inglés con sellos oficiales. Mis manos temblaban al leer, porque hablaba de una posible transferencia a un centro en Luisiana, supuestamente por razones de espacio y seguridad. Pero yo entendí lo que realmente significaba: sacarnos de Houston, lejos de nuestros abogados, aisladas en un lugar donde la deportación era más rápida y casi irreversible. Esa noche me acosté sin poder cerrar los ojos, escuchando los ronquidos, los sollozos, el goteo constante de una tubería rota, y me repetí una y otra vez que no podía dejar que me llevaran así, que tenía que resistir, que tenía que hablar con Arturo antes de que fuera demasiado tarde. Me aferré a la manta delgada como si fuera un escudo y me prometí que si me tocaba ser trasladada, lo haría gritando mi verdad, para que todos supieran que no era un número, que era Marisela González, y que aún en medio de la Operación Aurora no iba a desaparecer en silencio. El día de mi segunda audiencia comenzó con un nudo en el estómago que no se deshizo ni siquiera cuando Arturo me dijo en voz baja que teníamos un pequeño respiro gracias a las pruebas que había presentado, pero que había una sorpresa que no podíamos controlar. El juez había convocado a Esteban como testigo porque su denuncia estaba en el centro del caso, y en ese instante sentí que el aire se volvía más pesado, como si la sala misma se cerrara sobre mí. Cuando lo vi entrar, con una camisa planchada, zapatos brillantes y esa sonrisa que siempre usaba para aparentar inocencia, tuve que morderme la lengua para no gritar. Se sentó en la silla de los testigos, levantó la mano y juró decir la verdad. Y yo supe que lo que saliera de su boca podía sellar mi destino más rápido que cualquier documento. El abogado del gobierno lo interrogó primero. ¿Puede confirmar que usted fue quien llamó a las autoridades migratorias con información sobre la señora González? Esteban asintió con calma, como si confesara haber hecho un acto noble. Sí, su señoría. Lo hice porque temía que mi hermana pudiera involucrarse en actividades peligrosas. Ella hablaba de moverse a Canadá, y yo creí que era mejor informar antes de que pasara algo peor. Sentí la sangre hervir en mis venas, porque cada palabra era una mentira cuidadosamente envuelta en la máscara del hermano preocupado. Arturo se levantó despacio, con la serenidad que lo caracterizaba, y comenzó su contrainterrogatorio. Señor González, ¿es cierto que antes de esa denuncia, usted pidió a su hermana una suma de dinero para una operación médica de su padre? Esteban se tensó apenas, pero respondió: Sí, lo pedí, pero era por necesidad. Arturo se inclinó sobre la mesa y mostró un documento. Un informe del hospital en El Salvador confirmando que esa operación nunca existió, que el padre estaba estable y no necesitaba cirugía. El murmullo recorrió la sala. El juez levantó una ceja y Esteban tragó saliva. Su seguridad empezó a resquebrajarse. Entonces, señor González, continuó Arturo, ¿puede explicar por qué después de que su hermana se negó a entregarle sus ahorros, usted la denunció con información tan específica como su dirección, su lugar de trabajo y hasta las cantidades que enviaba a su familia? Esteban titubeó, buscó palabras, pero solo logró decir: yo. Solo pensé que era lo correcto. La voz ya no le sonaba tan firme, y en ese instante el juez intervino. Señor González, su testimonio será considerado, pero también lo será la evidencia presentada por la defensa. Yo lo miraba desde mi asiento, con las manos esposadas sobre la mesa, y aunque una parte de mí quería llorar, otra parte disfrutaba ver cómo su mentira se resquebrajaba frente a todos, cómo la imagen del hermano preocupado se caía en pedazos ante la mirada impasible del juez. Cuando terminó su declaración, Esteban evitó mirarme, salió de la sala con el rostro tenso, y yo supe que esa batalla recién comenzaba, que aunque su voz había intentado condenarme, la verdad empezaba a abrirse camino, y que cada grieta en su historia era un rayo de luz en mi oscuridad. 3 días después de la audiencia con Esteban, Arturo llegó al centro de detención con el rostro más serio que nunca. Traía en sus manos una carpeta gruesa con sellos oficiales,
y me pidió que lo escuchara con calma. Nos sentamos en la mesa de visitas y, con voz baja, me explicó que habían aparecido documentos que supuestamente llevaban mi firma. Una autorización para que Esteban administrara mi apartamento y otra donde yo, en apariencia, renunciaba voluntariamente a mi derecho de apelar la deportación. Sentí que el mundo se me venía encima, porque esas hojas tenían mi nombre escrito con la misma caligrafía que usaba en los contratos de trabajo, incluso con mi número de identificación falso, y por un momento dudé de mi propia memoria. Arturo me mostró con paciencia las inconsistencias, las fechas mal colocadas, los sellos digitales que no coincidían con los registros oficiales, y me aseguró que se trataba de falsificaciones burdas, pero peligrosas, porque el gobierno podía usarlas para acelerar mi salida bajo el argumento de que yo ya había aceptado. Me temblaban las manos mientras sostenía las copias, y lo único que pude pensar fue en Esteban, en su mirada fría el día que me visitó, en la insistencia con que me pidió firmar papeles, y comprendí que no había dejado de intentarlo, que si no lograba manipularme cara a cara, usaría cualquier medio para inventar mi consentimiento. Recordé cómo en el barrio presumía de sus contactos, de que podía conseguir lo que quisiera con tal de pagar el precio, y sentí que esa amenaza ahora se hacía real, que había comprado a alguien para fabricar pruebas en mi contra. Arturo me miró fijamente y dijo: «No te preocupes, Marisela. Ya iniciamos una revisión forense. Vamos a demostrar que son falsos, y si logramos vincularlos directamente con tu hermano, no solo perderá credibilidad, sino que también podría enfrentar cargos por fraude». Sus palabras me dieron un poco de aliento, pero en mi interior hervía la rabia, porque no era suficiente con que me hubiera vendido a inmigración. Ahora buscaba arrancarme hasta el último resquicio de dignidad, como si mi existencia misma le estorbara. Esa noche, en la celda, compartí la noticia con Miriam y Teresa, y ambas me contaron historias similares. Esposos que falsificaban firmas para quedarse con casas, familiares que inventaban deudas para justificar denuncias. Comprendí que mi caso no era único, que había un patrón de abuso reforzado por las nuevas políticas, porque con la Expedited Removal y la Laken-Riley Act bastaba un papel malicioso para destruir una vida en minutos. Me acosté en el catre helado con los ojos abiertos, repasando cada detalle, cada palabra que Esteban había dicho, y me prometí que si él quería enterrarme con documentos falsos, yo lo hundiría con la verdad. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero la certeza me ardía en el pecho. Mi voz, mi historia y las pruebas que aún guardábamos serían mi arma contra su mentira. Y aunque el juez pudiera dudar, el tiempo revelaría quién era el verdadero traidor. Cuando Arturo regresó al centro al inicio de la cuarta semana, no venía solo. A su lado entró un hombre más joven, de traje oscuro impecable y mirada penetrante. Llevaba una carpeta delgada bajo el brazo y un aire de seguridad que contrastaba con el cansancio habitual de los abogados de inmigración. Se presentó con voz firme. «Soy Richard Velázquez. Me uno a tu defensa a petición de Michael Hughes y de la propia comunidad que te apoya, porque tu caso no solo es tuyo, Marisela. Es el reflejo de lo que miles están viviendo bajo esta administración». Me quedé en silencio unos segundos, procesando sus palabras, porque hasta entonces había pensado que mi lucha era pequeña, limitada a mi historia y a la traición de Esteban, pero ahora comprendía que era parte de algo más grande, una batalla colectiva contra un sistema que nos quería borrar. Richard abrió la carpeta y mostró documentos que detallaban patrones de abuso en los centros de detención, reportes de mujeres trasladadas bajo la Operación Aurora y estadísticas que probaban cómo las cuotas de deportación habían aumentado un 60 desde la firma de la Orden Ejecutiva 1459. Escuchar esas cifras me heló, pero también me dio fuerza, porque significaba que mi sufrimiento no era invisible, que había ojos mirando desde afuera. Arturo explicó que Richard tenía experiencia en tribunales federales y que podía llevar mi caso más allá del juez de inmigración si era necesario.
Me habló de mociones de suspensión, de apelaciones en cortes superiores y hasta de la posibilidad de demandar por violación de derechos debido a la falsificación de documentos. Me costaba seguir cada término legal, pero lo que entendí fue suficiente. Ya no estaba sola con un abogado, ahora tenía dos, y estaban dispuestos a usar cada resquicio de la ley para frenar mi deportación. Richard me miró fijamente y preguntó: Marisela, ¿estás dispuesta a contar todo? Absolutamente todo, incluso lo que te avergüenza, incluso lo que duele, para construir una narrativa que desmonte a tu hermano y al gobierno? Sentí un nudo en la garganta, pero asentí, porque sabía que el silencio solo beneficiaba a Esteban, y que mi verdad, aunque dolorosa, era mi única arma. Esa tarde firmé más declaraciones. Relaté con detalle cómo descubrí la mentira de la operación médica, cómo él me exigía dinero cada mes y cómo me amenazó con destruirme si no cedía. Arturo y Richard anotaban cada palabra, construyendo un muro legal que pudiera resistir el embate del gobierno. Cuando terminé, me sentí agotada, como si hubiera vaciado el alma en esas hojas, pero también más ligera, porque cada firma era un acto de resistencia, un recordatorio de que aún tenía voz. Antes de irse, Richard se inclinó hacia el vidrio y dijo con un tono que me estremeció: Tu hermano pensó que entregándote ganaba dinero y poder, pero lo que hizo fue dejar un rastro de pruebas de su codicia, y nosotros lo vamos a seguir hasta el final. No solo vamos a defenderte, vamos a exponerlo. Al escuchar esas palabras, sentí un fuego nuevo ardiendo en mi pecho, una mezcla de miedo y esperanza, porque sabía que la guerra apenas comenzaba, pero al menos ya no la libraba sola. La noticia corrió como un susurro en los pasillos grises del centro de detención, primero entre las más jóvenes y después de celda en celda como una corriente eléctrica. Algunas solicitudes de DACA estaban siendo revisadas otra vez a pesar de los intentos de la administración por cerrarlas. Yo lo escuché de labios de una muchacha mexicana llamada Daniela. Apenas tenía 19 años y me contó con los ojos brillantes que su prima había recibido una notificación de renovación, un pequeño papel que se sentía como un salvavidas en medio del mar. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando las sombras en el techo, recordando cómo Arturo me había mostrado el recibo de mi propia solicitud y cómo dijo que era nuestra mejor carta. Hasta entonces lo había tomado como un documento más, un obstáculo para la deportación inmediata, pero ahora comprendía que podía ser la clave para un futuro real, para salir de esas paredes no como una expulsada, sino como alguien con derechos reconocidos, aunque fueran precarios. A la mañana siguiente pedí hablar con Arturo, y cuando lo vi en la sala de visitas, le pregunté con la voz temblorosa: ¿Es cierto lo de DACA? ¿Hay alguna esperanza? Él me miró con seriedad, se acomodó los lentes y respondió: Sí, Marisela, es cierto, pero la ventana es pequeña y la presión política es enorme. Trump intenta cerrarla con cada discurso sobre invasión y con cada firma en sus órdenes ejecutivas, pero los tribunales aún obligan a revisar ciertos casos, y el tuyo está en esa lista. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho, porque por primera vez, desde mi arresto, no se trataba solo de ganar tiempo, sino de vislumbrar un camino, por estrecho que fuera. Arturo sacó de su maletín una copia de mi recibo de solicitud y me explicó que si lograban probar mi presencia continua, mi buen carácter moral y la necesidad de mi permanencia, podían forzar al juez a conceder una suspensión más amplia, incluso un permiso temporal de trabajo. Cuando regresé a la celda compartí la noticia con Miriam y Teresa, y las tres lloramos en silencio, porque aunque ninguna tenía garantizado nada, esa chispa era suficiente para encender la esperanza. Recordé a mis padres en El Salvador, a mi madre encendiendo velas en la pequeña iglesia del barrio, a mi padre arreglando radios viejas para distraerse, y pensé que tal vez aún podrían verme regresar, no como derrotada, sino como alguien que resistió y ganó una oportunidad.
Esa misma noche, mientras en la televisión del comedor sonaba un discurso de Trump hablando de cerrar las lagunas legales que permiten a los ilegales quedarse, yo cerré los ojos y me prometí que esa chispa no se apagaría, que la cuidaría como el fuego más valioso, porque DACA ya no era solo un programa. Era la prueba de que mi historia aún podía torcer el destino que Esteban había querido vender por unos cuantos miles de dólares. La sala estaba más fría que nunca aquel día. El aire acondicionado zumbaba con una fuerza innecesaria, como si quisieran congelarnos para quebrar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras voces. El juez, el mismo de cabello blanco y gafas metálicas, hojeaba papeles con rapidez, y yo sentía que cada movimiento de sus manos podía decidir el rumbo de mi vida. Arturo Mendoza y Richard Velázquez se encontraban a mi lado, de pie, firmes, con carpetas llenas de documentos, mientras al otro extremo de la sala, el abogado del gobierno revisaba con calma el expediente de Esteban, listo para usarlo como un arma. El juez abrió la audiencia con una frase seca. Estamos aquí para determinar si la señora Marisela González debe ser removida de los Estados Unidos bajo la orden ejecutiva 1400-159. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque esas palabras no eran teoría, eran la aplicación directa del decreto de Trump, el mismo que había convertido mi vida en un número en una lista de deportación acelerada. El abogado del gobierno habló primero, repitiendo la versión de Esteban, que yo había planeado salir a Canadá, que había enviado grandes sumas de dinero al extranjero sin declarar, que incluso había firmado documentos cediendo mi derecho a apelar. Cada palabra era un golpe que intentaba empujarme fuera del país. Yo respiraba hondo, tratando de no derrumbarme, mientras Arturo tomaba notas rápidas y Richard observaba con la mirada fija, esperando su turno. Cuando llegó el momento, Arturo se levantó y desplegó sobre la mesa el recibo de mi solicitud de DACA, acompañado de cartas de referencia de mis compañeros de trabajo y la declaración jurada de Michael Hughes. Habló con voz firme, sin titubeos. Su señoría, la señora González no es una amenaza. Es una trabajadora con más de 15 años de presencia continua, sin antecedentes criminales, víctima de abuso económico y emocional por parte de su propio hermano, cuya denuncia está claramente motivada por intereses personales. El juez alzó una ceja, y fue Richard quien dio el siguiente paso. Además, su señoría, hemos detectado documentos falsificados que llevan supuestamente la firma de mi clienta, pero cuya autenticidad ya está siendo impugnada mediante peritaje forense. Si esos documentos resultan fraudulentos, no solo caerá la credibilidad del hermano, sino también el fundamento mismo de este caso. El murmullo se extendió por la sala. Incluso el abogado del gobierno frunció el ceño, como si no hubiera esperado esa jugada. Yo miraba al juez, tratando de leer en su rostro algún indicio, pero era una máscara impenetrable. Solo anotaba, hacía pausas, ajustaba sus gafas. Finalmente me preguntó directamente: «Señora González, ¿tiene algo que agregar antes de que esta corte decida su futuro?» «Sí». Tragué saliva. Mis manos temblaban, pero levanté la mirada y hablé con toda la fuerza que pude reunir. «Sí, su señoría. Quiero decir que mi hermano me denunció no por justicia, sino por dinero. Me pidió mis ahorros con una mentira, y cuando me negué, decidió venderme como si mi vida valiera un sobre de billetes. Yo no vine aquí a robar, vine a trabajar, a enviar dinero a mis padres, a construir un futuro, y no creo que eso sea un crimen que merezca la destrucción de mi vida». Hubo un silencio denso, como si el aire se hubiera detenido. El juez no mostró emoción alguna, solo dijo: «El caso quedará bajo deliberación. Se notificará a las partes en las próximas semanas». Golpeó la mesa con el mazo y la audiencia terminó, pero en mi interior supe que algo había cambiado, que aunque la decisión final aún estaba lejos, mi voz había quedado registrada, y por primera vez
Esteban no pudo esconder su mentira, tras su sonrisa calculada. Pasaron 5 días de incertidumbre, cada amanecer con el corazón apretado, cada noche con el miedo de escuchar mi número entre los llamados para la deportación. Las mujeres en la celda murmuraban que ya habían enviado a más de 20 bajo la Operación Aurora, que en Luisiana los juicios duraban minutos y las deportaciones eran inmediatas, y yo me aferraba a cada palabra de Arturo y Richard, que me repetían en cada visita que aún había opciones, que los documentos falsificados podían hundir a Esteban y que el juez, aunque frío, no era ciego. Esa mañana, cuando la guardia gritó mi número, pensé que era el fin. Mis piernas se doblaron, sentí un vértigo que me dejó sin aire, pero en lugar de llevarme al transporte, me entregó un sobre sellado. Lo abrí con manos temblorosas y lo primero que vi fue la frase «remoción suspendida de manera temporal». Una cadena de palabras que parecían escritas en oro, porque significaban que por ahora no podía ser deportada, que había un freno legal gracias a la moción presentada por mis abogados. Volví a la celda con el papel apretado contra el pecho. Las mujeres me miraban con sorpresa y esperanza, como si mi respiro pudiera contagiarse a ellas. Miriam lloró al leer la carta. Teresa me abrazó con fuerza, y Daniela, la más joven, susurró que si a mí me habían dado tiempo, quizá ella también podía lograrlo. Fue un momento breve, un destello de luz en medio de tanta oscuridad, pero suficiente para recordarnos que la resistencia era posible. Arturo explicó en la siguiente visita que la suspensión no era definitiva, que podían reactivarla en cualquier momento si el juez recibía más pruebas en contra, pero que ese tiempo nos daba la oportunidad de reforzar el caso con nuevos testimonios. Richard, más directo, me dijo que era el momento de exponer a Esteban públicamente, de conseguir declaraciones de vecinos que confirmaran sus amenazas y su manipulación, porque mientras él siguiera actuando con impunidad, siempre encontraría la forma de ensuciar mi nombre. Esa noche, mientras intentaba dormir en el catre helado, escuché a lo lejos la televisión del comedor. Trump hablaba de ilegales que abusan del sistema y prometía más redadas con apoyo militar. Cada palabra me recordaba que mi suspensión era frágil, que el gobierno estaba decidido a convertirnos en ejemplo de su fuerza. Pero también entendí que esa fragilidad podía convertirse en mi arma, porque cada día que permanecía en ese centro era un día más para acumular pruebas, un día más para demostrar que mi voz no podía silenciarse. Me prometí que no malgastaría ese tiempo. Escribiría cada detalle de la traición de Esteban, cada palabra de las guardias, cada rumor de traslado, porque todo podía ser útil. Ya no era solo una prisionera esperando su destino. Era una testigo de un sistema que intentaba borrarnos. Y con cada línea que escribía en mi memoria, me acercaba más a la verdad que algún día usaría contra él y contra quienes quisieran desaparecerme. El día que escuché el nombre de Michael Hughes en boca de una guardia no lo creí de inmediato. Pensé que se trataba de un error, porque no podía imaginar a mi jefe viniendo hasta este lugar helado, donde nos trataban como sombras. Pero cuando entré a la sala de visitas y vi a Roxana de pie, con los ojos cansados pero firmes, y a su lado a Michael con un traje sencillo y una carpeta bajo el brazo, entendí que afuera alguien había decidido mover cielo y tierra por mí. Roxana fue la primera en hablar con voz apresurada. «Marisela, no estás sola. Hemos empezado a reunir firmas en el vecindario. La gente ya sabe lo que Esteban hizo, lo que inventó, y no todos están dispuestos a callar. Algunos vecinos me dieron declaraciones escritas donde cuentan cómo los amenazó con llamar a inmigración si no le prestaban dinero. Y eso ya está en manos de Arturo y Richard». Yo la miraba con lágrimas contenidas, porque sabía cuánto riesgo corría ella al enfrentarse directamente a mi hermano. Y sin embargo estaba allí, frente al vidrio, como un muro entre su mentira y mi verdad. Michael tomó la palabra con su tono pausado de siempre, el mismo con el que me pedía limpiar un piso extra o quedarme después de hora, pero esta vez con un peso distinto.
He entregado una declaración jurada, Marisela, no solo sobre el caso de acoso que reportaste, sino también sobre tu ética de trabajo durante más de 10 años. He hablado con otros supervisores que te recuerdan como una de las más responsables, y todos estamos dispuestos a testificar si es necesario. Tu historia merece ser escuchada con justicia, no borrada por un trámite acelerado. El corazón me golpeaba fuerte, porque en medio de esas paredes donde éramos números, escuchar que afuera alguien pronunciaba mi nombre con dignidad era un bálsamo que me devolvía la humanidad. Michael, un hombre que podría haberse desentendido por completo, había decidido arriesgar su tiempo y su reputación, y yo entendí que no todo estaba perdido, que el sacrificio de tantos años no había pasado desapercibido. Roxana sonrió apenas y añadió: Además, estamos organizando con la iglesia local para enviar cartas al juez, y algunos periodistas independientes han empezado a preguntar por tu caso, porque dicen que refleja lo que está pasando con miles bajo estas nuevas leyes. Esa frase me estremeció, porque significaba que mi voz, encerrada entre barrotes, empezaba a resonar más allá de estas paredes, y que Esteban ya no podía controlar la narrativa con su dinero y sus amenazas. Cuando terminó la visita, la guardia me guió de regreso a la celda, y aunque las cadenas en mis tobillos seguían pesando igual, sentí que caminaba más ligera, como si la fuerza de Roxana, la determinación de Michael y la estrategia de Arturo y Richard me sostuvieran desde afuera. Esa noche, mientras las mujeres dormían, cerré los ojos y me prometí que no me quebrarían, que aunque la administración de Trump quisiera convertirnos en ejemplos de su dureza, yo me convertiría en ejemplo de resistencia, y que el poder de una comunidad unida podía ser más fuerte que la traición de un solo hermano. La noticia llegó en boca de Roxana una tarde gris, cuando la lluvia golpeaba fuerte contra los muros del centro de detención y el agua se colaba por las rendijas como si quisiera arrastrarnos con ella. Me miró con ojos cansados a través del vidrio y me dijo sin rodeos: Marisela, tu apartamento ya no existe como lo dejaste. Esteban lo ha convertido en un basurero, sacó tus cosas a la calle, vendió lo poco de valor que quedaba y lo demás lo dejó pudrirse. Los vecinos lo denunciaron al administrador del edificio, pero él se defiende diciendo que tiene papeles que lo autorizan. Sentí un golpe en el pecho, como si me arrancaran el aire, porque ese apartamento no era solo un techo, era el símbolo de cada hora trabajada, de cada dólar ahorrado con sacrificio. Recordé las paredes que pinté con mis propias manos, la mesa donde cocinaba pupusas los domingos, el colchón bajo el que guardé los 3,000 que Esteban terminó robando. Y todo eso se desmoronaba ahora bajo la imagen de un cuarto vacío, con mis recuerdos esparcidos por la calle como basura. Pero Roxana no venía solo con malas noticias. Respiró hondo y añadió: Los vecinos recogieron lo que pudieron, guardaron tus fotos, tus documentos, algunas cosas de la cocina, y me ayudaron a llevarlo todo a mi casa. También firmaron cartas explicando cómo Esteban sacó tus pertenencias delante de todos. Y esas cartas ya están en manos de Arturo y Richard, porque cada testimonio cuenta. Y lo que él creyó que era su triunfo, se está volviendo prueba en su contra. Me quedé en silencio, con lágrimas cayendo, pero no solo de dolor, también de una gratitud inmensa, porque esas personas que apenas saludaba en los pasillos habían decidido proteger mis recuerdos cuando mi propio hermano los pisoteaba. Entendí que aunque Esteban tuviera un sobre con dinero y papeles falsos, lo que no podía comprar era la lealtad que nace del respeto, y esa era la fuerza que ahora se acumulaba de mi lado. Michael en otra visita confirmó lo que Roxana decía. He hablado con el administrador, y aunque insiste en que Esteban tenía autorización, no puede explicar por qué esa supuesta firma tuya no coincide con otras que hay en tus archivos laborales. Vamos a usar eso, Marisela, porque demuestra que hay un patrón de falsificación. Su voz tranquila me devolvió un poco de esperanza, porque ya no se trataba solo de mi palabra contra la de mi hermano. Ahora había pruebas concretas que podían hundirlo. Esa noche,
en la celda. Mientras Miriam me abrazaba y Teresa rezaba en voz baja, pensé que tal vez mi apartamento destruido podía convertirse en la piedra que volteara la balanza, que cada objeto perdido podía transformarse en un argumento legal, y que la solidaridad de los vecinos era más fuerte que cualquier muro que Trump levantara en la frontera. Cerré los ojos y me repetí que Esteban podía robar mis cosas, pero no mi historia, y que mientras hubiera gente dispuesta a levantar lo que él derribaba, yo seguiría de pie, aunque fuera entre barrotes. El día que Arturo llegó con una sonrisa leve en el rostro, distinta de la seriedad con la que solía entrar, supe que traía noticias que podían cambiar el aire pesado de esas paredes. Se sentó frente a mí en la sala de visitas, abrió su maletín y sacó una carta en papel membretado, con el logo de la empresa donde había trabajado más de una década, el mismo lugar donde había pasado noches enteras limpiando oficinas vacías, donde había aprendido a ser invisible y a la vez indispensable. La carta estaba firmada por Michael Hughes y por 2 supervisores más, y decía con claridad que mi puesto no estaba perdido, que en mi ausencia yo seguía siendo considerada supervisora, porque mi dedicación y mi liderazgo habían dejado una huella que nadie podía borrar. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un sueño, porque después de tantas semanas de sentirme reducida a un número en un sistema frío, leer mi nombre acompañado de la palabra supervisora me devolvió algo que creía perdido: dignidad. Arturo explicó que ese documento no era solo simbólico, sino estratégico, porque demostraba que tenía un lugar estable al cual regresar, que mi ausencia no era el resultado de abandono ni de irresponsabilidad, sino de una detención forzada bajo políticas injustas. Richard, en una llamada posterior, reforzó la idea: el juez debe ver que no eres una carga, que la comunidad y tu empresa te reconocen como alguien esencial. En un contexto donde millones han perdido empleos por las deportaciones masivas, tu permanencia en un puesto de confianza es un argumento poderoso, porque muestra que expulsarte generaría un vacío real en la economía local. Sentí un nudo en la garganta, porque tantas noches había pensado que mi esfuerzo era invisible, que nadie notaba mis sacrificios, y ahora esa carta probaba lo contrario. Roxana también apareció en la siguiente visita con un sobre lleno de mensajes de mis compañeros de trabajo, algunos escritos a mano en servilletas, otros impresos desde correos electrónicos. Decían que me recordaban como la que nunca decía que no, la que se quedaba hasta el final para cerrar con llave, la que cuidaba a los nuevos empleados como si fueran familia. Al leerlos, lloré en silencio, porque cada palabra era un recordatorio de que aunque Esteban hubiera querido reducirme a nada, había dejado huellas imposibles de borrar. Esa noche, de vuelta en la celda, Miriam me pidió que leyera en voz alta uno de esos mensajes, y al escucharme, las demás mujeres aplaudieron despacio, como si también ellas encontraran en mi carta una esperanza propia. Entendí entonces que mi lucha no era solo personal, que mi resistencia podía inspirar a otras a no rendirse, a creer que aún entre barrotes podía haber reconocimiento, y que cada papel, cada firma, cada palabra escrita fuera de estas paredes era un ladrillo en el muro de defensa que estábamos construyendo. Me dormí abrazada a esa carta, con el corazón latiendo más fuerte que el miedo, y me prometí que si algún día volvía a caminar libre por las calles de Houston, lo haría con la frente en alto, como supervisora, como trabajadora, como mujer que no se dejó borrar por la traición de un hermano, ni por las políticas de un gobierno que intentó convertirnos en estadísticas. La guardia me llamó una tarde de domingo, cuando el centro estaba más silencioso de lo normal y las mujeres dormitaban bajo las mantas delgadas, y me señaló hacia el teléfono como si fuera un trámite cualquiera. Pero en cuanto escuché el tono de la llamada internacional y la voz ronca de mi padre al otro lado de la línea, sentí que el corazón me saltaba al cuello. Hacía meses que no hablaba con él, y sus primeras palabras me golpearon con la dureza de la distancia. Marisela, hija, ¿qué pasó?
Tu hermano dice que estás en problemas graves, que te van a deportar por tu culpa. Me mordí los labios para no llorar, pero la rabia se mezcló con la tristeza, porque sabía que Esteban no había perdido tiempo en envenenar también a mis padres. Respiré hondo y respondí con voz temblorosa. Papá, no fue mi culpa. Él me entregó. Me denunció por dinero. Inventó mentiras para quedarse con mis cosas. Hubo un silencio largo, apenas roto por un suspiro cansado del otro lado. Mi padre dijo en tono bajo, «Yo no sé a quién creer. Esteban jura que lo hizo para protegerte, que tú estabas metida en algo malo, pero en mi corazón siento que no es verdad». Sus palabras me desgarraron porque notaba el cansancio en su voz, el peso de los años, la enfermedad que lo mantenía débil. Y sin embargo, también escuché una chispa de duda que podía convertirse en confianza. Apreté el auricular y le conté todo. La mentira de la operación médica, los papeles falsificados, el apartamento destrozado, los vecinos que habían testificado contra Esteban, la carta de Michael y el apoyo de Roxana. Hablé rápido, como si temiera que el tiempo se acabara antes de poder vaciar mi verdad en sus oídos. Mi padre guardó silencio otra vez, y al fin respondió. Marisela, no sé qué decidirá el juez. No sé si vas a volver, pero te creo, hija, porque tu voz no tiembla como la de Esteban. Él suena nervioso cuando lo escucho, y tú suenas firme, incluso con miedo. No olvides que aquí, en este pueblo, todos hablan, y ya llegaron rumores de que tu hermano anda gastando dinero como si se hubiera sacado la lotería. Las lágrimas me corrieron por las mejillas, porque esas palabras eran más valiosas que cualquier suspensión temporal, más fuertes que cualquier documento. Escuchar que mi padre me creía, aunque el mundo entero dudara, me devolvió una fuerza que no sabía que aún tenía. Le pedí que cuidara de mamá, que no se dejara manipular, que recordara que cada dólar enviado durante 20 años había salido de mis manos cansadas y no de las promesas vacías de Esteban. Él me prometió que hablaría con mamá, que le contaría lo que había escuchado, y antes de colgar me dijo en un susurro, «Resiste, hija, porque si tú caes, él gana, y no podemos permitir que la traición venza a la sangre». Colgué con las manos temblorosas, con el eco de esa frase ardiendo en mi pecho, y cuando regresé a la celda, Miriam y Teresa me preguntaron qué había pasado. Les conté lo básico, pero me guardé lo más profundo para mí, porque esa promesa de mi padre era un secreto que me acompañaría en cada noche fría, un recordatorio de que no estaba completamente sola, y de que incluso desde la distancia, en la voz cansada de un hombre derrotado por la vida, podía encontrar la fuerza para seguir resistiendo. Las noches en el centro se habían vuelto más silenciosas después de la suspensión temporal, como si incluso el miedo hubiera aprendido a guardar distancia. Pero dentro de mí, la tormenta seguía rugiendo. No por los jueces ni por las guardias, ni siquiera por la incertidumbre de mi futuro, sino por Esteban, por esa sombra constante que se colaba en mis sueños, con su sonrisa fría y sus ojos calculadores. Me preguntaba una y otra vez cómo había sido posible que mi propio hermano, aquel con quien compartí el pan en nuestra infancia y los secretos adolescentes en El Salvador, hubiera decidido venderme por unos billetes. A veces me sorprendía imaginando qué pasaría si lo tuviera de frente, sin el vidrio protector de la sala del tribunal, si pudiera gritarle todo lo que me dolía, o si, por el contrario, me quedaría muda, paralizada por el peso del vínculo de sangre. Otras veces, en mis momentos de más agotamiento, pensaba en qué pasaría si lo perdonara, si le dijera que ya no importaba, que yo seguiría adelante sin cargar con su traición. Pero en cuanto la idea se formaba, la rabia regresaba como un fuego imposible de apagar. Miriam, siempre con su fe intacta, me decía en voz baja, «El perdón no es para él, Marisela, es para ti, porque el odio es una cadena que te ata a su sombra». Y aunque quería creerle, me costaba aceptar que soltar esa rabia no era rendirme, sino liberarme.
Cada recuerdo del apartamento destrozado, de los documentos falsificados, de la voz cansada de mi padre hablando de rumores en el pueblo, me recordaba que Esteban no solo había jugado con mi libertad, sino también con la dignidad de toda mi familia. Una tarde, mientras escribía en un cuaderno que una voluntaria de la iglesia me había traído, traté de poner en palabras todo lo que sentía. Te odio por haberme vendido, pero también me duele odiarte. Quisiera que entendieras el daño, que supieras que no destruiste mi vida, que solo la empujaste a un camino más difícil, pero que sigo aquí, de pie. Al releer esas líneas, entendí que el perdón no era un acto único ni inmediato, sino un proceso que se construía poco a poco, como las cartas de apoyo que llegaban desde la comunidad, como las pruebas que recogían mis abogados, como la voz de mi padre que todavía resonaba en mi pecho. Esa noche, al acostarme en el catre helado, respiré hondo y decidí que no dejaría que Esteban ocupara cada rincón de mi mente. No lo perdoné del todo, no era capaz todavía, pero di un primer paso. Acepté que su traición no iba a definir mi historia completa, que aunque él hubiera escrito el capítulo más doloroso de mi vida, yo tenía el poder de escribir los siguientes con mi propia voz. Y en ese pensamiento encontré una calma que no había sentido en semanas, como si por un instante el frío de las paredes se desvaneciera y pudiera volver a respirar sin cadenas. Fue una mañana gris, con la lluvia golpeando fuerte los ventanales cubiertos de rejas, cuando la guardia pronunció mi número con un tono distinto, menos rutinario, casi solemne. Me entregó un sobre blanco con el sello de un hospital en Houston, y por un instante pensé que se trataba de un error, que esa carta no podía ser para mí, porque en este lugar casi nunca llegaban noticias oficiales, mucho menos de un hospital. Lo abrí con manos temblorosas y lo primero que vi fue el nombre de Esteban escrito en mayúsculas. Había sido ingresado de emergencia tras un accidente automovilístico. El corazón me dio un vuelco, porque aunque la rabia todavía ardía en mi pecho, no podía negar que era mi hermano, la sangre que compartía conmigo. La carta explicaba que necesitaba autorización de un familiar para ciertos trámites, y su nombre estaba acompañado del mío como contacto principal, quizá porque en los registros aún figuraba que éramos cercanos. Me quedé mirando esas líneas, incapaz de decidir si era una ironía cruel del destino o una oportunidad inesperada para enfrentarme de otra manera a su traición. Cuando Arturo y Richard llegaron esa tarde, les mostré la carta. Arturo frunció el ceño y me dijo: «Esto puede complicar las cosas, Marisela, porque si lo visitas o firmas algo en su nombre, el gobierno puede interpretarlo como reconciliación y debilitar tu argumento de abuso, pero también puede ser una oportunidad para mostrar tu carácter moral, para demostrar que incluso traicionada, eres capaz de responder con humanidad». Richard fue más directo. «No te fíes. Podría ser otra manipulación. Recuerda que él siempre encuentra formas de usar cualquier situación a su favor». Esa noche no pude dormir. Escuchaba los sollozos de Teresa y los rezos de Miriam, pero mi mente estaba atrapada en el dilema. Acudir al hospital, arriesgándome a caer en otra trampa, o ignorarlo y cargar con la culpa de haberle dado la espalda en su peor momento. Recordé las palabras de mi padre desde Guatemala, su voz cansada pero firme, diciendo que no dejara que la traición venciera a la sangre, y sentí que esa frase ahora pesaba más que nunca. Al día siguiente pedí hablar con Roxana por teléfono y le conté la noticia. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Marisela, escucha tu corazón, no el de Esteban, no el mío, no el de nadie más, porque al final solo tú sabrás si ese gesto es fuerza o debilidad. Pero recuerda que perdonar no significa dejar de luchar. Significa elegir cómo quieres cargar tu historia». Colgué con lágrimas en los ojos, aún sin decidir qué hacer, pero con la certeza de que ese accidente había abierto una nueva grieta en mi muro de rabia, un espacio donde el perdón y la justicia se miraban frente a frente, y yo tendría que elegir
cuál de los dos caminos recorrer sin dejar de ser fiel a mí misma. Cuando Arturo regresó al centro con una carpeta azul bajo el brazo, noté en su rostro un brillo diferente, una calma que rara vez traía consigo, como si por fin hubiera encontrado un hilo sólido en medio de esta maraña de leyes y mentiras. Me senté frente a él con el corazón acelerado, esperando malas noticias, pero lo primero que dijo fue: Marisela, tu caso tiene una nueva vía, y puede ser más fuerte que todas las demás, la visa U. Me quedé mirándolo sin entender del todo, y él, paciente como siempre, me explicó. Es un beneficio creado para víctimas de ciertos crímenes que colaboran con las autoridades. Tú entras en esa categoría, porque denunciaste un caso de acoso en tu trabajo, cooperaste en la investigación y tu jefe Michael Hughes está dispuesto a testificar por ti. Además, toda la manipulación y el fraude de tu hermano, si logramos que se investigue, también refuerza el argumento de que eres víctima de abuso económico y emocional. Sentí un escalofrío, porque hasta ese momento todas nuestras defensas habían girado en torno a ganar tiempo, a demostrar presencia continua, a cuestionar la denuncia de Esteban. Pero ahora Arturo me hablaba de un camino hacia la residencia, hacia un estatus que me permitiría vivir sin el miedo constante a las redadas y a las órdenes ejecutivas que cambiaban de la noche a la mañana. Richard intervino con su voz grave, siempre directa. No será fácil, Marisela. El gobierno intentará bloquearlo, porque Trump ha recortado drásticamente los cupos y ataca este programa en cada discurso. Pero lo cierto es que la ley sigue en pie, y mientras exista, tenemos derecho a usarla. Yo escuchaba con los ojos húmedos, sintiendo que por primera vez alguien me hablaba no solo de sobrevivir, sino de construir un futuro real. Recordé todas las noches limpiando oficinas, todas las veces que cuidé niños para ganar unos dólares extra, todos los envíos a mis padres en El Salvador, y pensé que quizá ese sacrificio no había sido en vano. Quizá el sistema que intentaba borrarme ahora se vería obligado a reconocer mi esfuerzo, aunque fuera por una rendija legal. Esa misma tarde escribí una declaración detallada sobre el acoso que presencié en la empresa. Describí cómo me acerqué a Michael, cómo insistí en que se investigara a pesar de que muchos me dijeron que callara, y al terminar sentí que esas palabras eran más que un testimonio. Eran un acto de dignidad, una afirmación de que incluso en la oscuridad había tenido el valor de proteger a otros. Esa noche, en el catre helado, con la carta aún fresca en mi mente, cerré los ojos y me permití imaginar por un instante un futuro distinto. Caminar libre por las calles de Houston, visitar a mis padres sin miedo a no poder regresar, mirar a Esteban a los ojos y saber que, aunque él hubiera intentado hundirme, su traición fue el empujón que me llevó a pelear por algo más grande que yo misma. El día que Arturo me mostró el documento con el sello brillante del USCIS, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Era un permiso de viaje provisional, algo que jamás imaginé que podría recibir mientras seguía en proceso. Un papel que me autorizaba a salir del país y regresar sin ser considerada fugitiva. Lo miraba una y otra vez, incapaz de creer que en medio de la tormenta de redadas, órdenes ejecutivas y deportaciones masivas, yo hubiera conseguido un respiro tan grande. Este permiso es resultado directo de la moción de visa U, me explicó Arturo. Te permite viajar por razones humanitarias, y tu caso califica porque tienes padres enfermos en El Salvador. Será breve, solo unos días, pero el impacto puede ser enorme. Mostrarle al juez que tienes lazos familiares fuertes y que no huyes, que confías en el sistema al regresar. Richard añadió, con su tono siempre más frío. No lo malinterpretes, Marisela. Es un privilegio frágil. Si Trump logra cerrar aún más los programas, podría ser la última en obtenerlo, así que úsalo con cuidado y vuelve antes de que expire cada segundo. Me quedé mirando ese papel como si fuera un boleto a otra vida.
Pensé en mi madre, en su voz suave al hablarme por teléfono, en mi padre con su respiración cansada, en las lágrimas que había derramado cada vez que recordaba que me fui hace 20 años. La idea de volver a verlos, aunque fuera por pocos días, me llenaba de miedo y de esperanza al mismo tiempo, porque no sabía cómo sería mirarlos de frente después de tanto dolor y distancia. Roxana, al enterarse, sonrió con lágrimas en los ojos. Marisela, vas a volver a casa, aunque sea por un momento. Llévate la frente en alto, porque no regresas derrotada. Regresas como alguien que luchó y que todavía está de pie. Guardé esas palabras como un escudo contra mis propios temores. Las demás mujeres en la celda me rodearon esa noche. Me abrazaron como si yo fuera a cruzar un océano y no solo una frontera, porque en cierto modo era eso, un viaje al pasado, a las raíces que había dejado atrás. Miriam me dio un rosario pequeño, Teresa me entregó una nota doblada con un versículo escrito a mano, Daniela me pidió que les contara a mis padres que había otras jóvenes como ella esperando una segunda oportunidad. Al acostarme en el catre helado, apreté el permiso de viaje contra mi pecho, sintiendo que por primera vez en años el futuro no era solo un muro frente a mí, sino una puerta entreabierta. Sabía que el camino de regreso sería duro, que Esteban aún podía intentar envenenar a mis padres, que los rumores en el pueblo podían jugar en mi contra, pero también sabía que ningún papel falsificado, ninguna traición, podía arrebatarme la oportunidad de abrazar a mi madre y escuchar la voz de mi padre sin un teléfono de por medio. Me dormí esa noche con lágrimas de esperanza, prometiéndome que volvería a Guatemala no como la hermana derrotada que Esteban quería pintar, sino como la hija que nunca dejó de luchar por regresar con dignidad. El vuelo fue breve, pero cada minuto se sintió como una eternidad, porque llevaba en mis manos un permiso frágil que podía desvanecerse en cualquier frontera, y en mi corazón el peso de 20 años de ausencia. Cuando el avión descendió sobre San Salvador, vi las luces titilando en la oscuridad y sentí que una parte de mí, la que había quedado congelada en la infancia, despertaba de golpe. Al salir, mis piernas temblaban. El aire cálido me envolvió con un olor a tierra húmeda y café tostado. Y allí, entre la multitud, vi a mis padres. Mi madre lloraba con los brazos extendidos, mi padre estaba más delgado, con el cabello encanecido, apoyado en un bastón. Pero en sus ojos había un brillo que reconocí de inmediato, el mismo con el que me despidió años atrás cuando me fui con una maleta pequeña y un océano de sueños. El abrazo fue interminable. Sentí sus huesos frágiles contra mi pecho, sus lágrimas mojando mi cuello, y por un momento todo el dolor, las noches heladas en el centro de detención, la traición de Esteban, las audiencias frías, todo se desvaneció en ese instante en que éramos simplemente familia otra vez. La casa estaba decorada con luces de colores y una mesa sencilla con tamales y ponche caliente. Me senté en la silla de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado, pero al mirar alrededor noté los huecos, los retratos viejos en las paredes, la radio que mi padre ya no podía reparar por falta de piezas, los vecinos que habían muerto o emigrado. Era la misma casa y, a la vez, una distinta, marcada por la ausencia. Durante la cena, mi madre no dejó de mirarme como si temiera que desapareciera de nuevo, y mi padre, con voz cansada, dijo: «Hija, has cargado demasiado sola, pero hoy estamos juntos. Y aunque no sabemos qué decidirán en Estados Unidos, este momento es nuestro y nadie puede quitárnoslo». Lloramos los tres, sin palabras, porque el silencio también puede ser un idioma cuando el amor ha sobrevivido a todo. Sin embargo, la sombra de Esteban estaba presente incluso en esa mesa. Algunos vecinos habían contado que presumía en el pueblo de su dinero fácil, que se justificaba diciendo que me había denunciado para protegerme. Mis padres evitaron mencionarlo directamente, pero yo veía en sus miradas la herida abierta, la dificultad de elegir entre dos hijos. Decidí no hablar de él esa noche,
porque la Navidad no merecía ser manchada por su traición. Preferí guardar silencio y entregarles lo que de verdad necesitaban, mi presencia. Al final, cuando me acosté en la cama vieja de mi infancia, escuchando los cohetes de la Nochebuena, supe que ese momento sería una llama que me sostendría en los días más oscuros que aún me esperaban, porque aunque el permiso era breve y debía regresar pronto a Houston, había cumplido el sueño que me había sostenido en cada noche de celda fría: volver a abrazar a mis padres y pasar una Navidad juntos después de 5 años de distancia y dolor. El regreso a Houston fue silencioso, con el corazón todavía lleno del calor de la Navidad en casa y el cuerpo temblando por el miedo de volver a entrar en un país que me había marcado con barrotes y cadenas. Sin embargo, cuando entregué mi permiso de viaje en el aeropuerto y el oficial lo revisó sin cuestionar demasiado, entendí que algo había cambiado. No era la misma mujer que salió semanas antes, derrotada por el peso de la traición, sino alguien que volvía con la frente en alto, con la certeza de que había sobrevivido a lo impensable. De nuevo en el centro de detención, las mujeres me recibieron con abrazos, como si yo trajera un pedazo de libertad escondido en mis bolsillos. Les conté de mis padres, de la cena con tamales y ponche, del brillo en los ojos de mi madre, y vi cómo sus rostros se iluminaban por un instante, porque mi historia era también la suya, una prueba de que no todo estaba perdido, aunque las leyes dijeran lo contrario. Arturo y Richard llegaron poco después con noticias alentadoras. El juez ha decidido extender tu suspensión hasta que se resuelva la solicitud de visa U, dijo Arturo con una calma contenida. Richard añadió: el testimonio de Michael, las cartas de tus vecinos y las pruebas de falsificación contra Esteban están debilitando el caso del gobierno. No podrán mantenerlo en pie por mucho más tiempo. Escuché esas palabras y sentí que el peso sobre mis hombros se hacía más liviano, como si cada documento, cada firma, cada testimonio fueran piedras que construían el puente hacia mi libertad. Una noche, acostada en el catre helado, pensé en Esteban, en cómo había imaginado que su denuncia sería mi final, y comprendí que, en realidad, había sido el principio de otra historia. Su traición me arrancó de la rutina, me enfrentó con el lado más cruel del sistema, pero también me obligó a sacar fuerzas que no sabía que tenía. Me conectó con aliados inesperados y me dio la oportunidad de reclamar mi lugar con más firmeza que nunca. Perdonarlo del todo aún me parecía imposible, porque las heridas seguían frescas y las cicatrices tardarían en cerrar. Pero ya no sentía que mi vida estuviera definida por su mentira. Al contrario, cada paso hacia la visa U, cada carta de apoyo, cada audiencia ganada, era una victoria sobre él, sobre el odio que quiso sembrar en mi familia y en mi destino. Hoy sé que la libertad no siempre llega como un portón abierto, a veces se presenta como un sobre sellado, como una carta de un abogado, como el abrazo de una amiga leal, o la voz cansada de un padre que todavía cree en ti. Y sé también que aunque la traición de Esteban marcó mi historia, no será su sombra la que me defina, sino la luz que encontré en medio de todo lo que intentó destruir. Y si alguien me pregunta cómo logré resistir, responderé que fue así, con lágrimas, con miedo, con noches interminables de frío, pero también con la certeza de que incluso la peor de las traiciones puede convertirse sin quererlo en el camino hacia la libertad.